¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Economía de Deutsche Welle. Mi nombre es Rosa Casals. Todas las miradas de los mercados estaban hoy puestas en Nvidia. El fabricante de chips estadounidense reportó este miércoles un beneficio de 31.910 millones de dólares en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, un 65% más interanual, impulsado por su negocio de centros de datos. La empresa líder en inteligencia artificial registró una facturación trimestral de 57.000 millones de dólares, un 62% más que en el mismo trimestre del año pasado. La bolsa de Nueva York había cerrado al alza justo antes de la publicación de los esperados resultados de Nvidia, en medio de la preocupación por la alta valoración de las principales empresas de inteligencia artificial. Pues vemos que de nuevo Nvidia reporta ganancias récord. Vamos hasta Nueva York en busca del análisis. Ana Nieto, cuéntanos, ¿cuál es el detalle de estos resultados de la tecnológica? Pues ventas y beneficios han estado por encima de lo previsto por los analistas y lo que es más importante para los inversionistas, las previsiones para el último trimestre del año están también por encima de lo que se esperaba hoy, con ventas que rondarán los 65.000 millones de dólares. La empresa encargada de la mayoría de los microprocesadores que impulsan la inteligencia artificial está disipando así algunos de los temores de la burbuja en el sector y se proyecta como una empresa en crecimiento para los próximos años. Según el informe que han presentado a la SEC, el regulador de los mercados, las ventas de la plataforma Blackwell se han disparado y las unidades de procesamiento en la nube están agotadas. Es decir, que el mercado pide más de Nvidia. Su presidente, Jensen Huang, afirma que la demanda continúa acelerándose, que se ha entrado en un ciclo virtuoso y que el ecosistema está escalando aceleradamente, con más modelos de trabajo, con más startups, con más países. Y hablando de países, el informe de la SEC no menciona nunca a China. Se espera más información en su charla con los analistas, pero ya dijeron en el segundo trimestre que esperaban no exportar nada a China por preocupaciones y por regulaciones en contra. Ana, los resultados de Nvidia suscitan expectativas importantes. ¿Hasta dónde llega la influencia de la empresa? Pues en la bolsa es crucial, no solamente por ser el centro del desarrollo de la inteligencia artificial, sino también por tener un papel muy relevante en la financiación y en el accionariado de algunas de las empresas más importantes en esta tecnología. Forma parte de un grupo de empresas que se conocen como los 7 magníficos, que tienen un peso en el S&P 500 del 35%. Nvidia solo supone el 8% de estas 500 empresas y ha sido la primera que llegó a una capitalización bursátil de 5 billones de dólares. Pero además Nvidia, en particular su presidente Jensen Huang, tienen cada vez un papel más importante y más influyente en la escena política de Estados Unidos. Huang habla regularmente con el presidente Donald Trump, incluso de inmigración, le acompaña en las delegaciones de empresarios cuando hay viajes al extranjero y Trump está utilizando las licencias de venta de esta tecnología a otros países como una especie de carta en la negociación comercial, especialmente con China, un país en el que estas relaciones se ven desde el punto de vista de la seguridad nacional. Juan quiere que Estados Unidos domine inteligencia artificial y se prepara para ello. El fenómeno Nvidia. Ana, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Gracias, Rosa. Países Bajos y China están un paso más cerca de resolver el conflicto por el control del fabricante de chips Nexperia. El gobierno neerlandés anunció este miércoles que retirará el control especial que había impuesto en septiembre sobre esta compañía, ubicada en Países Bajos, pero propiedad del conglomerado chino Wintech. El gobierno neerlandés tomó en una medida inédita el control de Nexperia hace unos meses, alegando motivos de seguridad. Pekín respondió entonces limitando las entregas de los chips que terminan de fabricarse en la sede china. Un conflicto que poco a poco empieza a resolverse, pero que ha puesto a prueba una vez más al sector automovilístico europeo, altamente dependiente de estos chips. La pregunta es, ¿está realmente garantizado el suministro de chips? Ampliamos los detalles con nuestro compañero José David Navarro en Frankfurt. José, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que ha llevado a Países Bajos a dar marcha atrás y renunciar al control de Nexperia?
Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, lo primero que hay que decir es que la decisión tomada por Países Bajos, como tú decías, a finales de septiembre, fue contestada por fuerza por parte de China, que una vez más ha utilizado su poder sobre las cadenas de suministro para estrangular, en este caso, el suministro de los chips. Washington, Bruselas tuvieron que intervenir porque las consecuencias no solo se notaban, por supuesto, en la fábrica de Nexperia en Países Bajos, sino que podía tener dimensiones globales. Finalmente, un acuerdo entre Estados Unidos y China, con la intervención también de Trump, hizo que China decidiese reactivar el envío de chips en Nexperia, pero para uso civil. Un buen gesto, dice Países Bajos, que ahora Rosa ha decidido continuar desescalando y retirarse de ese control especial que, como explicabais, había puesto sobre esta fábrica. ¿Y podemos pensar entonces que con esta decisión el conflicto queda resuelto y el suministro de chips asegurado? Pues Rosa, en realidad hay dudas porque, como les decía, China en realidad solo permite de momento la exportación de chips de Nexperia para uso civil. Parece como que el conflicto desescala, pero ambas partes se miran de reojo. Incluso, Rosa, Países Bajos ha advertido de que podría reactivar ese control especial sobre Nexperia en caso de que vuelva a haber un riesgo para el suministro de esta tecnología que es tan importante para la Unión Europea. Aquí, por ejemplo, en Alemania, las dudas se reflejan con la Asociación del Automóvil Alemana, que habla de que el suministro de chips por parte de Nexperia sigue siendo incierto y no descarta que pueda haber nuevos cortes para el suministro. Así es, José David, muchísimas gracias por el análisis. Un saludo. La justicia europea rechazó este miércoles la petición de Amazon para quedar exenta de las obligaciones que la Unión Europea impone a las grandes plataformas digitales que superan los 45 millones de usuarios o el 10% de la población del bloque. El reglamento comunitario obliga a estas empresas a retirar contenidos ilegales, almacenar anuncios y permitir que los investigadores accedan a sus datos. El Tribunal General de la Unión Europea desestimó este miércoles el recurso presentado por el gigante tecnológico estadounidense, concretamente Amazon Store, contra la decisión de Bruselas de designarla en 2023 como plataforma digital de gran tamaño. Y vamos con un resumen de otras noticias de economía de esta jornada. El envío de remesas a Latinoamérica y el Caribe alcanzará este año alrededor de 174.400 millones de dólares. Eso representa un 7,2% más interanual, que constituye un nuevo récord. Ello se debe al aumento de las transferencias hacia Centroamérica ante la creciente incertidumbre migratoria en países como Estados Unidos, según el estudio anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Fin de la huelga de pilotos en Chile. Tras una semana de paralización, el sindicato de pilotos de LATAM y la aerolínea alcanzaron este miércoles un acuerdo. La huelga afectó a 464 pilotos, más del 50% de los profesionales de la compañía en Chile, y provocó la cancelación de numerosos vuelos, dejando a miles de pasajeros afectados. Este miércoles comenzó en Bélgica un juicio climático de David contra Goliat. El agricultor Hugues Folly reclama una indemnización a la petrolera francesa Total Energy por los daños que el cambio climático ha causado en su granja. Con el apoyo de varias ONGs como Greenpeace, Folly sostiene que la petrolera desempeña un papel relevante en la crisis climática y, por tanto, debería redirigir sus beneficios hacia una transición sostenible en lugar de explorar nuevas reservas de combustibles fósiles. Es el primer caso climático en Bélgica presentado por un ciudadano contra una multinacional. Y hablando de cambio climático, Argentina, líder mundial en la producción de harina y aceite de soja y tercera en maíz, encara la campaña 2025-2026 con lluvias e inundaciones que amenazan miles de hectáreas en el centro y oeste del país, manteniendo en alerta a productores y autoridades. La incertidumbre climática podría afectar la siembra, la cosecha y las exportaciones justo cuando la nación depende de estos granos para sostener su economía. Campos bajo el agua. Los agricultores de la zona central de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, están lidiando con extensas inundaciones que bloquean el acceso a sus campos y amenazan a la producción de soja y maíz en una de las principales naciones exportadoras de granos del mundo. Cada año, Alejandro Bayán supervisa sus cultivos a mediados de noviembre, pero al igual que muchos otros agricultores de la zona, el agua le impide llegar a sus terrenos. Esto que ves atrás a mi espalda no es un canal,
sino es un camino donde transitamos habitualmente, donde transitan un montón de productores. Acá tenemos el área afectada más o menos entre un 60 y un 70% en esta zona. Hay zonas que tienen entre el 50% al 60% y otras zonas que tienen un poquito menos, ¿no? Argentina es el líder mundial en exportación de harina y aceite de soja y el tercer mayor exportador de maíz. Para 2025-2026, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimaba una producción de soja de unos 48,5 millones de toneladas y de maíz de 58 millones de toneladas. Pero según la Asociación de Productores Rurales Carbap, en los últimos 4 meses las precipitaciones fueron excepcionalmente abundantes. Cerca de 1,5 millones de hectáreas en el centro y oeste de Buenos Aires podrían volverse improductivas. En este momento estaríamos haciendo, en lo que es ganadería, verdeos de verano, y lo que es agricultura, estaríamos en plena siembra de soja, lo cual no está pasando por una cuestión de que bueno, el impedimento del agua, y a la vez es que no se puede llegar con las herramientas a los campos. Carbap señala que si la situación no mejora, los efectos podrían sentirse en los ingresos de los productores, en las exportaciones y en la economía de las zonas rurales. Los productores replantean sus calendarios de siembra y cosecha ante la posibilidad de que el clima extremo se repita. Nosotros nos levantamos a la mañana y vemos este panorama y es una desolación, porque ver campo inundado, totalmente productivos, nos da tristeza y más que nada impotencia. Este escenario de vulnerabilidad pone presión sobre un sector clave de la economía nacional, dada la importancia de las divisas que deja la soja en el sector agropecuario argentino. Para estos agricultores, planificar según el clima ya no es una opción, sino una necesidad. Complicada situación para el campo argentino. Con esto ponemos punto final al segmento de economía. Ya saben que pueden ver estas y otras noticias en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo de DB Español, gracias por su atención y confianza y hasta la próxima ocasión.